Muy buena tarde a todos y a todas. En nombre de la Universidad Austral de Chile, específicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su conexión a la primera parte de la transmisión del lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Les recordamos que este seminario está transmitido a través de la plataforma Zoom, también en Facebook, a través de la cuenta derecho.universidad austral de Chile, en Twitter y en YouTube lo pueden encontrar en las cuentas Derecho Watch. Quienes ven esta transmisión a través de Zoom pueden hacer llegar sus preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas que está en la parte baja de su pantalla. Quienes lo ven a través de las redes sociales indicadas lo pueden hacer a través de los chats de dichas transmisiones. En primer lugar, ofrecerá un saludo inaugural el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Juan Andrés Varas Brown. Muchas gracias, Alejandra. Quiero saludar a todos y a todas muy cordialmente en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y comenzar unas breves palabras introductorias simplemente haciendo notar algo que es absolutamente obvio y cada vez más cotidiano. Vivimos en un mundo crecientemente democratizado, crecientemente globalizado y crecientemente además interconectado. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantos miles de millones de personas regidos por sistemas democráticos y por estados democráticos de derecho en el mundo, como hoy día. Nunca habíamos tenido un mundo en el que la globalización fuera tan extremadamente poderosa y frecuente que nos parezca completamente normal encargar vía alguna plataforma informática alguna chuchería que necesitemos de China, sin ir más lejos. Y vivimos también, y probablemente el ejercicio que estamos haciendo ahora es la mejor demostración de esto en un mundo crecientemente conectado. Las redes sociales nos tienen permanentemente y de manera creciente pendientes de lo que ocurre en el otro extremo del mundo. Y esta confabulación de factores, democratización, globalización y conexión, ha ido produciendo fenómenos en el derecho que son dignos de destacar. En primer lugar, yo diría que hay una especie de exigencia de este mundo democrático, globalizado y conectado por un creciente también abandono de lo que podríamos llamar una soberanía legislativa absoluta. Esta idea de que los estados reclaman para sí el 100% de la capacidad normativa, y en cambio esa idea ha sido progresivamente reemplazada por la idea de los límites a la soberanía, especialmente en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Por cierto que hay algunos retrocesos basados en precisamente las resistencias nacionalistas a esta idea, como el del reciente Brexit del Reino Unido de la Unión Europea. Pero yo diría que la tendencia es muy clara en ese sentido. Y este mundo nuevo exige también, en un plano ya distinto al de los derechos fundamentales, una creciente interacción entre los distintos sistemas jurídicos. Y este es el punto en donde el derecho comparado, como esa herramienta intelectual que tienen los juristas para estudiar y enriquecer recíprocamente el conocimiento sistemático de instituciones alojadas en distintos sistemas jurídicos, pero que satisfacen propósitos de política legislativa que son equivalentes, resulta absolutamente indispensable. Entre otras cosas, para evitar esta tendencia que es tan frecuente, especialmente en países como los nuestros, de desarrollo incipiente, a creer que podemos inventar la rueda. Es por esto que yo quiero manifestar una profunda alegría por el lanzamiento hoy día en Chile del lanzamiento, de la red chilena de derecho comparado. En primer lugar, por contar con conferencias de profesores del nivel y del reconocimiento internacional de Hans Wolfgang Miklitz y de Rosalind Dixon. Hoy el primero, mañana la segunda. Es un privilegio contar con autores de esta talla en esta inauguración. En segundo lugar, quiero
compartir mi alegría por la participación señalada, notable y significativa que han tenido en la gestación de la red y en la organización de este lanzamiento las profesoras María Paz Gatica y María Elisa Morales. Ellas dos representan en primer lugar a la Universidad Austral de Chile en esta red chilena de Derecho Comparado, representan un propósito que para mí es muy caro, muy cercano a mi corazón, que es establecer una vinculación estrechísima, en donde prácticamente no se sienta más diferencia que la geográfica entre los profesores de la universidad que están alojados geográficamente en Puerto Montt y los profesores de la universidad que están alojados geográficamente en Valdivia. Esta dupla, este tándem de Gatica Morales representa, creo yo, de manera inmejorable esa vinculación tan próxima. Representan además ellas dos el poderío creciente de las mujeres en el derecho. El hecho de que se trate de dos féminas destacadas en sus campos disciplinarios, creo que es muy digno de celebrar en estos tiempos. Y finalmente, ellas dos representan también la continuidad generacional en la iniciativa de generar propuestas consorciadas como esta de la Red Chilena de Derecho Internacional. Ellas dos representan la continuidad en la planta de nuestra ya no tan joven Facultad de Derecho, y para mí es una alegría que estén ambas dedicadas al derecho privado y desde allí al derecho comparado. Alegría, por lo tanto, bienvenidos todos y felicidades a los asistentes y a los panelistas que hoy día nos acompañan. Doy por inaugurado entonces este lanzamiento de manera formal. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. A continuación, dejo con ustedes a la presidenta de la Red Chilena de Derecho Comparado, quien también dará un saludo inaugural, María Jesús Iturria Benavente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como presidenta de la Red Chilena de Derecho Comparado, quiero saludar muy especialmente a la profesora Alexandra Brown y a los profesores Paul Duplessis y Guido Rossi de la Universidad de Edimburgo, al profesor Stephen Wetherill de la Universidad de Oxford y a la profesora Laurence Bourgeois Larsen y al profesor Xavier Philippe de la Universidad de la Sorbonne, que han reservado un espacio en sus ocupadas agendas para estar presentes en nuestro evento. Asimismo, quiero agradecer al profesor Hans Miklitz por amablemente aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros algunas reflexiones sobre el derecho comparado. Es un honor para nosotros que nos acompañen en este día. Quiero agradecer también a la Universidad Austral de Chile, representada por el decano profesor Juan Andrés Varas, por aceptar ser la universidad anfitriona de nuestro evento de lanzamiento. En la misma línea, quiero agradecer a todos los funcionarios y académicos de la Universidad Austral que han hecho un trabajo brillante para que este evento se pueda realizar de acuerdo a los más altos estándares de calidad en tiempos difíciles como los que vivimos. La verdad es que me llena de orgullo poder decir que lo que hace algunos meses era solo un proyecto, poco a poco se ha transformado en una realidad. Comenzamos hace 6 semanas con el lanzamiento del blog chileno de Derecho Comparado, dirigido por el profesor Ernesto Vargas, que busca proveer de un espacio dinámico de discusión a quienes están interesados en el desarrollo, promoción y difusión del derecho comparado en Chile y el resto de América Latina. Hoy, con conferencias dictadas por 2 prestigiosos académicos, reconocidos mundialmente por sus contribuciones al derecho comparado, celebramos el lanzamiento oficial de nuestro proyecto. No puedo sino confiar que nos espera un futuro igual de auspicioso. En este sentido, compartiré con ustedes 2 importantes noticias. En primer lugar, con mucha alegría, les anuncio que en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Austral de Chile, organizaremos las primeras jornadas chilenas de Derecho Comparado. Están previstas tentativamente para el mes de abril del año 2022, en el campus de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a estas universidades y a sus cuerpos académicos por hacerse parte de forma principal en este proyecto. En segundo lugar, siguiendo la línea de obras extranjeras como el Oxford Handbook of Comparative Law, estamos preparando un libro en español sobre cuestiones fundamentales de derecho comparado. Con esto, queremos poner a disposición del mundo hispanohablante las discusiones más relevantes en materia de derecho comparado
que hasta el momento se encuentran disponibles principalmente en inglés, alemán, italiano y francés. Asimismo, pretendemos que en este libro haya especial consideración a fenómenos latinoamericanos, que muchas veces son excluidos o estudiados superficialmente por obras de este tipo. Así, esperamos que este trabajo se transforme en la obra de referencia de derecho comparado en Latinoamérica. Todo lo que hemos avanzado se ha logrado gracias a cada uno de los asociados que creyeron desde un comienzo en el proyecto, gracias a los asociados internacionales, gracias a los miembros del Consejo que generosamente han compartido sus experiencias, así como también gracias al incansable trabajo de la directiva. Todo mi reconocimiento entonces va también para María Paz Gatica, María Elisa Morales, Arantxa Gutiérrez, Jorge Barrera, Afo Beckman y Tomás de Rementería. Por último, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a los profesores Paul Duplessis y Guido Rossi y Alexandra Brown, todos de mi querida Universidad de Edimburgo, porque sin su guía y enseñanza este proyecto no existiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras. Vamos a informarles que esta actividad se ha dividido en dos conferencias centrales, por así decirlo, una sobre derecho privado comparado y la otra sobre derecho público comparado. Iniciamos la jornada con la conferencia del profesor Hans Miklit sobre derecho privado comparado. Les recordamos que esta conferencia cuenta con traducción simultánea en la transmisión de Zoom. Para escucharla, deben pinchar en el botón Interpretación y seleccionar el idioma del cual desea escuchar la exposición. Moderan el panel las profesoras de la Universidad Austral de Chile, doctora María Elisa Morales y doctora María Paz Gatica. A continuación, entonces, las dejo a ustedes a cargo de la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor presentar el día de hoy a un connotado académico a quien personalmente admiro muchísimo, el profesor Hans W. Miklitz. El profesor Miklitz se especializa en Derecho Económico Europeo, Derecho Privado Europeo, Derecho del Consumo, Derecho Privado Comparado y Teoría del Derecho en relación a la justicia social. Ha sido profesor de Derecho Económico en el Centro Robert Schuman de Estudios Jurídicos Avanzados de la European University Institute. Desde que se incorporó a la European University Institute como profesor de Derecho en el año 2007, el profesor Miklitz se ha desempeñado como director de estudios de posgrado entre 2009 y 2012 y jefe del Departamento de Derecho desde el año 2012 al año 2014. Fuera de la European University Institute, el profesor Miklitz ha trabajado como director del Consejo Asesor del Instituto Max Planck, catedrático de Derecho Económico Europeo de la Cátedra Jean Monnet de las universidades de Bamberg y Erlangen, Alemania, y director del Instituto de Derecho Europeo del Consumo en la Universidad de Bamberg, Alemania. También ha sido reconocido con diversos premios, entre ellos una beca del European Research Council por su proyecto European Regulatory Private Law, que dirigió entre los años 2011 y 2016. El profesor Miklitz ha publicado prolíficamente a lo largo de su carrera en las revistas de derecho más prestigiosas del mundo, además de ser autor y editor de varios importantes libros. Algunas de sus obras más reconocidas son European Economic Law, junto con el profesor Stephen Wetherill, que nos acompaña hoy día, y que fue publicado por la editorial Ashgate. The Politics of Justice in EU Private Law, publicado por Cambridge University Press. Enforcement and Effectiveness of Consumer Law, de la serie Jus Comparatum, Global Studies in Comparative Law, de la editorial Springer, y recientemente ha sido coautor del libro The Impact of the European Court of Justice on Neighboring Countries, publicado por Oxford University Press, este año 2020, y coautor también de la obra New Private Law Theory, que se publicará el año 2021 por la editorial Cambridge University Press. Please, Professor Miklitz, the floor is yours. The audio, Professor. Okay, good. Here I am. Thank you. So now you understand me, yeah? Okay.
I'm sorry that I have to speak in Spanish, but be aware I can understand Spanish pretty well because I lived many years in Italy, and via the Italian, the Spanish language has become much more accessible to me. Okay, what I'm presenting here today has the tentative title, Comparative Law Between Theory and Practice, How to Bridge the Gap. The background to this question, you may find it in the book that Elisa just presented, The New Private Law Theory. So let me allow to do some advertising for the book, which will come out in the next couple of months. It's a long exercise and quite an ambitious book, some 500 pages on new private law theory, a pluralistic approach. Here, I would like to break down my presentation, which shall last roughly half an hour, I was told, into 5 points. My first point is I will speak about the post-World War II Eurocentrism. That means I will just roughly recall the functional method and the rise and decline in Europe. In the second step, I will then open up the debate to the transnational level, which in private law was triggered through financialization and globalization in between. And I will discuss a little bit legal origin theory. The third point will then be the internal critique from within private law, which has shattered the foundations on how to do comparative law considerably. The fourth is Maurice's development, which could be could be summed up in the idea of a rehabilitation of the functional method in the recent literature. And Professor last but not least, yes? Professor Miklis, just 1 second. Could you please click on the English translation at the bottom of your screen? So I think at the bottom there should be a button that says translation. It says, is it this one? English? Yes, I think you have to press English. Okay, I did it. Is it okay now? Let me check. Ahora sí? Shall I say something? No, wait, just 1 second. I'm just checking with the translator that we're now on the correct channel. I'm on the English channel now. Yeah, I think that's where you're supposed to be. So let me just check 1 second. Technical issues, of course, as always. We are adding the layer of complexity with the translation on top of the networks and everything. Bien. Okay, I think we're fine now. Okay, good. Sorry for the interruption. It was just. But I will not repeat what I said so far. No. Just go on. Okay, good. So I think that was the right point. I was just on my way to explain how I will proceed. 5 points. The first one is what I call post-World War Eurocentrism. And we have to recall that in the 1940s and 50s and 60s, the world looked quite different. After the Second World War, Europe was about to re-establish and to get off the ground, and the project was initiated in particular by French and Italian politicians was the building and the establishment of the European Union, what is called today the European Union, as you know. In the process of European integration, law played a key role. When you look into the Treaty of Rome or the ongoing treaties, you will not find much about private law.
acerca de la But ley privada. the ideology or the understanding was that private law Es que la ley is privada the foundation on es which fundamental. the market freedoms and Los competition is built estados and the y los integration políticos construyeron of the market. la integración del mercado. What you can find No are se puede encontrar first already in the after the Second World War, you may find desde la Segunda Guerra important Mundial initiatives una to iniciativa use comparative law so para as la ley to establish comparativa a para common set establecer of basic principles. One of the most famous one is Landau Group, which developed la the cual principles of European contract law. Dios de los And the contratos method that was used, that is que se the usa well-established functional method del mensaje bien by Ernst Rabel, René David, Konrad Zweigert, and Hein Kötz. I think these books have all creo que been estos translated libros into English and son hopefully also into Spanish. y ojalá en español. So the functional method is based on a two-step procedure that I will recall to do justice to what it really means, because quite often it is reduced in its understanding. Los So fundamentos, the first point is whether the rule in question la has regla proved satisfactory in its ha country of causado origin, and secondly, whether the rule will work in the country of origin. en el país de Yeah. origen. So whenever you discuss Cuando comparative usted law, and what dice Ole Lando did was exactly Orlando trying y to apply this method, aplicar exactamente looking for the best mechanism el in the mejor country of origin mecanismo en and el país testing it de origen, in the probarlo recipient country. en los países So recipientes. the same functional method in the high days, so Y to say, of this traditional approach then enfoque led to tradicional the study and acquis group and to the development of the so-called clave academic el draft desarrollo frame, draft common frame of reference del that has marco also been de referencia. translated into various languages. Here it combines the study group, which was then led by Grupo de Christian von estudios que Bahr, and the referencia a acquis Cristian group, which was discussing and analyzing estaba the European discutiendo y law. Those analizando together were la ley merged, those ambos findings in the draft common relacionados frame of reference, which is bajo in essence, referencia I que think, the functional method in action, su so mensaje to say. funcional se The podría same approach, which was which crystallizes in these two huge projects, en estos is dos also proyectos grandes more or también less the basis of la the base different harmonization los processes in diferentes private procesos law de that the armonización en la ley European privada, Union initiated, la in Unión particular Europea from the 1986 onwards. de 1980 del Pacto Sindical Europeo levantó y costó el rollo de la armonización de la ley privada o contratada. Este puede ser en Europa en su fenómeno o el desarrollo de la privada europea está muy relacionado con la integración económica y el mensaje que se aplicó. Crítico a esta idea es un entendimiento profundo de lo que es el uso de Franz Viana, histórico Of the del common European legal culture. idioma And de this common European legal culture y is es in a way la the común europeo, foundation es on un which this fundamento functional method is donde based. su Means mensaje there is an fundamental element of commonality hay elementos de not only in continental Europe, but solamente if en we Europa follow Reinhard continental, Zimmermann, also in the common law ¿no? systems, También en that los goes back to Roman law que va hasta and la that ley allows romana to build y based on permite Roman law and on construir the sobre la ley romana major features of the las common características European legal principales de culture lo que es to la build the cultura European común private law. So pero just to para recall, construir la Vijaka ley had europea. three Para poder resumir, parameters that he tenemos tres parámetros exercised and that he developed in
desarrolló amazing book on a the través de history esta of ley enorme European private law. de la So ley the first privada is europea. personalism, La the primera second tiene que is ver con intellectualism, and the personalización, third is la segunda con legalism. I will legalismo. not go into No details. voy a entrar en What todos is los detalles. important is Lo que es importante the ideology, so to es la say, which is ideología behind, que está which is detrás behind the common culture. de la It cultura común. means that Y lo que esto significa a legal transfer que una from transferencia one legal country within the de un EU país to dentro de another la Unión country is Europea a possible. otro país es And that is posible. when you go into the documents Eso es cuando which ingresas prepared a un documento, the adoption of all the la directives adopción de todas with las unfair directivas, terms or unfair commercial practice, consumer de las credit, prácticas, whatever you want, de lo que usted is based on comparative ha basado research, on en una functional message, investigación on the search comparativa de for the función que best es esencial solution. para la These mejor were the solución. high days. Let me Estos come now son to the mejores. decline. Ahora vamos a entrar a The cómo decline starts se more cayó. or less with Cayó the más o beginning menos of the al inicio millennium, del the new milenio, millennium, and del it nuevo, can be caught in y a comenzó very a topical estar language, atrapado en un no idioma longer muy tópico, integration through en law, la but integración a integration través de without la it, or pero una integration beyond it. y o la So integración más what allá happened? de la ley. Así que, In ¿qué pasó? the year 2000, for the En EU, el año 2000 is quite an important es una parte muy benchmark importante because porque hay, first of all, primeramente, hay el cumbre en el año 2000, que es un documento de política que teníamos de los países, pero alta influenciable, porque nominó el idioma de cambiar la Unión Europea como la economía más competitiva en el mundo. Y esto fue un cambio en la política que se llama eficiencia económica, y ciertamente vamos a discutir eso en más profundidad. El segundo paso, que fue en el año 2001, fue el borrador de gobernanza que introdujo la política dentro del proceso de integración y todos estos mecanismos que ustedes bien conocen, me imagino. Por ejemplo, el mensaje de coordinación, eso significa que los mecanismos de política fuera de la armonización se llama la armonización del sistema para poder respaldar y complementar el proceso de la integración europea. La última fue el derrumbe de los derechos fundamentales que fue adoptado en el año 2000 y luego se convirtió, como ustedes bien saben, en el Tratado de Lisbon, fue integrado dentro de la Constitución. Así que lo que es importante aquí y la razón de por qué yo estoy pensando en el año 2000 como la marca de referencia que cambió la política, lo que pasó después del año 2000 es que la Unión Europea ya no es la Comisión Europea cuando está preparando las actividades legislativas, ya no está dependiendo de la ley comparativa. Cuando usted observa y mira los documentos más recientes, por ejemplo, la reforma de la ley del consumidor, que fue un gran tema que se completó más o menos en el 2019, había miles de páginas que se produjo para poder preparar una acción legislativa en que la ley comparativa en comparación al 1980 y 90 ya no estaba visible. Lo que era la marca de referencia fue la eficiencia económica. Para poder concluir esta primera fase con el artículo famoso de Clegon, que discutió fuertemente contra Viaca, que la cultura legal no se puede convergir. Yo creo que ustedes conocen este documento, ustedes conocen este idioma bien provocativa y el artículo que se llama Antifobac.
y ha sido bastante famoso. Esto significa que hoy, si miramos hoy día en el Reino Unido, el rol de la ley comparativa se está tambaleando, por lo menos en el proceso político, en la Unión Europea, donde tenía tanta prominencia en las décadas anteriores. Ahora, vamos a ir a segunda fase. Más o menos comenzó gradualmente con la caída del muro de Berlín, como ustedes bien saben, con el colapso del comunismo, que dio el camino para un mundo totalmente distinto. Recuerdan la revisión del GATT y la adopción de WTO. Esto fue un periodo de grandes cambios y lo que se dice en forma de globalización. Y no no olvidemos de la financialización y la finanza del mercado de los bienes y servicios tenían sus grandes impactos en sus sistemas legales también. Porque cuando ustedes quieren ver dónde está tocando la música y de la innovación legal, hoy día tenemos que mirar el finanzas para poder entender exactamente lo que está pasando. El mayor desarrollo de financiamiento y globalización es lo que se podría decir la tendencia de nacionalización. Eso quiere decir, después de los 90s, se desarrolló rápidamente para mirar no solamente el choque entre comunismo y capitalismo, entre el occidente y el oriente, pero también mirar más allá, de ver el mundo por un lado, pero también de ver el choque entre diferentes modelos económicos dentro del capitalismo. El libro de Hall habla de la variedad de capitalismo, ha sido bastante famoso, pero hoy día estoy aquí en contexto de ley comparativo de los orígenes. El serie de la ley, para ponerlo en forma provocativa, toma ese enfoque de la serie de ley y diciendo que hay una diferencia entre el sistema de ley común y el sistema legal continental. Así que el sistema de ley común incluyó los Estados Unidos. Así que en esencia, los orígenes de ley inicialmente fue una comparación entre los Estados Unidos por un lado y el Reino Unido, que está incluido como ley común, y luego por el otro lado, el Europa continental. El desarrollo de la serie de legal empezó con las finanzas, con la ley corporativa, no entró a la ley de contrato en forma tan fácil, pero poco a poco empezó a ingresar, como se puede ver dentro de la literatura. Lo que ellos hicieron, lo que los orígenes legales hizo, fue realmente construir de los hallazgos de la ley comparativa y las dos familias de ley, de la familia y de continental. Y esto es muy, muy diferente del método de función. Lo que ellos hicieron es usar métodos estadísticas empíricos para poder encontrar el criterio que podría tomar las diferencias en los sistemas legales. Eso fue un elemento muy importante, diferente a la función. Y la segunda es cómo cómo los diferentes países desempeñaron diferente en sus economías. Un documento bastante famoso donde estos conflictos o estos hallazgos de serie de orígenes fue resumida fue el informe de hacer negocios, Doing Business, en donde
en la política oficial a nivel internacional se nomina a un idioma donde la ley común es superior al sistema continental, porque la ley común es más abierta, es menos intrusivo de la ley continental y te da más libertad a los actores económicos. Yo deliberadamente estoy haciendo bastante rudo, pero es para el bien de la discusión. Lo que es importante aquí es que la serie Origen de Ley tomó los representantes de la función tradicional de la ley comparativa con las manos en la masa. O sea, ese fue el idioma que se usó por Jacobusa, que fueron pillados con la mano en la masa. Significa que el método tradicional de función se sentían seguro dentro de su ambiente, en su red intelectual, y fue completamente colapsado por el mal uso del enfoque por los orígenes de la ley. Sin embargo, a pesar de las diferencias de los diferentes métodos que yo expliqué, hay unas similitudes muy interesantes entre el método de función y los orígenes legales que se puede ligar o vincular a la ley. Quizá ustedes conocen bien Roberta Romano y su análisis acerca de la ley corporativa en los Estados Unidos y el efecto Delaware, que es tan famoso, donde el país tenía una legislación más liberal, que está proveyendo incentivos para que las empresas se vayan a Delaware. Yo creo que todos bien lo conocen. Pero lo que es interesante es el idioma como la ley, como un producto, porque la ley no se ha analizado en detalle o no se entiende cómo tener un valor por sí, sino que es una herramienta o un mecanismo de lo cual un objetivo en particular se puede lograr, y aquí estamos usando el costo y entregar un ambiente favorable para los negocios. Hay unas similitudes en el mensaje funcional, porque el método funcional, porque el método funcional en la integración europeo hay una herramienta, es un instrumento, y quizá vas a encontrarlo en una discusión extensiva en Europa en la instrumentalización de la ley, en particular de la ley privada que se sometió en la Unión Europea al racional del mercado, a la integración de los mercados. Actúa a cierto nivel, pero sin embargo la ley es instrumentalizado a cierto extent que ha levantado mucha preocupación en el ambiente intelectual. Pero Lot no se detuvo aquí y voy a entrar no voy a entrar tan profundo de Romano ni tampoco el desarrollo de la Unión Europea. Lo que es interesante es que Lot desarrolló y era más o menos reemplazado por el concepto de una competencia regulatoria. Y eso abrió una nueva vía por la cual es la ley transicional. Una recompetencia ya no está entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ni en la idioma de variedades de capitalismos y las economías coordinadas del mercado, sino la competencia regulatorias entre diferentes regiones, entre diferentes ambientes o diferente ley transicional y sin ley. Eso también se ingresó a través del discurso de la ley transicional
también se puede llamar transregulatorio, pero esto es muy complicado, como nosotros bien sabemos, tremendamente el uso de la ley comparativa, porque en Europa ya fue complicado de usar la ley comparativa y compararla con los órdenes legales, o 2007 o 2008. Cuando yo era estudiante y yo estudié en Hamburg, y yo estaba muy cerca de los de Hamburg, donde yo trabajé un poquito y tenía un pequeño contrato ahí cuando era estudiante. Fue bastante claro el mensaje implícito que cuando estudias la ley comparativa tienes que entender el idioma del país donde quieres comparar y no solamente saber el idioma, pero también haber pasado por lo menos un año en ese país para poder entender no solamente el sistema legal, sino también el ambiente cultural donde estás viviendo. Así que imagina lo que significa para la Unión Europea con 28, con 25 y diferentes idiomas. Imagina lo que esto significa cuando se trata de la ley transnacional, donde tenemos tantos idiomas, que el inglés es el denominador común, tal como es hoy en día. No estoy hablando en español, estoy hablando en inglés, pero inglés no es mi idioma nativa. Así que la dimensión transnacional legal complicó el uso de esta idea de comparar las órdenes legales y saber cuál es la mejor regla dentro del país de origen y cómo esto potencialmente se podría aplicar y adaptar al país recipiente. Este modelo más o menos desapareció en la mayor parte de Europa, pero también en el ambiente transnacional. Así que había un criterio en contra que quisiera mencionar. No me voy a enfocar de los criterios internos de cómo poder mejorar o cómo mejor aplicar o cómo mejor desarrollar los parámetros o el mensaje, etcétera. Aquí, esta serie del origen de ley va más allá de los Estados Unidos y Unión Europea. También se puede aplicar en cualquier lugar que estás en el mundo y vas a encontrar publicaciones que están haciendo exactamente eso. Creo que el aspecto más interesante que vincula a lo que está sucediendo en la Unión Europea después del año 2000 es la pregunta que surgió contra el serie de orígenes de ley, de la forma que ellos utilizan la ley es una forma muy debatible. Hay muchos escritos por Matthias Sims y otros de la versión o el entendimiento de la ley que el serie de orígenes de la ley está aplicando. Y de cierta forma, eso es muy paradigmático de lo que está sucediendo en la Unión Europea y también lo que está sucediendo en el ambiente internacional. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Ha sido dicho muy claramente por Hayes, que es el director en Hamburg. Lo que él dice es que la ley como un producto es un mal uso y el ambiente transnacional, en particular a la luz del rol clave que tienen las economías, la ley ha sido como un commodity que vincula también, o que puede vincular fácilmente
a la ley comparativa que se está promocionando la transferencia legal. Así que la ley ha sido como acomodado. Next step is Mi siguiente paso a more recent development es un desarrollo más reciente. that is no, sorry. I wanted to Ahora, just, primeramente quiero stress a little bit enfatizar un that there poquito is more que hay on más critique within del comparative criterio law. dentro de la ley comparativo, That is a long-standing critique, but this que es una crítica de harto tiempo, pero eso cada vez está incrementando the a través de la transnationalization transnacionalización que se está desarrollando en Europa, a través de la caída del método de función, a la luz de la integración que va más allá de la ley o sin ley, como yo había dicho. Y hay alguna tendencia de desarrollo que se está uniendo en su criterio interno de la ley comparativa. La primera y la voz más resonante en la crítica de cómo la ley comparativa y el método funcional ha sido utilizado fue por Frankenberg, quien ataca el uso y del método función en Europa y el centralismo de Europa, promoviendo las economías capitalistas del Occidente. Lo que Gutenberg está haciendo es volver a traer la economía política dentro del debate y cómo la ley comparativa se puede utilizar. Y ciertamente esto se vincula muy bien de la abertura de la ley comparativa más allá de Europa dentro del ambiente transnacional. Similarmente, hay una crítica aún en el idioma que Thomas Duvas usó. Es un poco diferente, pero me imagino que ustedes conocen a Thomas Duvas, ya que vivió muchos años en Argentina y ha publicado ampliamente en español. El mismo crítica aquí, pero con otra connotación cuando se trata de las colonias, que no es la forma correcta de ver cómo la Unión Europea o de la ley común o la ley francesa o la ley española fue exploitado al resto de las colonias, pero también revisar cómo esta ley colonial fue aplicada y si hay un regreso a la madre patria. Esto fue una gran crítica con grandes implicaciones que desafió el programa político que había detrás de la historia centralista de Europa en cuanto a la ley comparativa, en particular el método del diseño de función. También, pero eso no es todo, también hay una gran crítica que se enfoca en el trasplante de legales. Y eso está discutiendo la condicionalidad de esto. Esto significa las condiciones por lo cual, si es posible, transferir reglas legales de una economía, de un ambiente económica y social a otra. Hay dos claves grandes que están involucrados en el debate, por ejemplo. Están preguntando si la ley se puede trasplantar y si no, hasta qué punto. Tenemos Kuntatonio con su artículo bien conocido de la irritación de los trasplantes legal como irritaciones. Tenemos Hans Lindahl, que también tiene un trasfondo fuerte de Sudamérica, que es un filósofo legal muy conocido, que está discutiendo la ilegalidad de la implementación o la integración de la ley extranjera
de un ambiente heterogéneo, social y económico, donde la gente tiene el pueblo tiene un rol importante, y este trasplante tiene que ver con distorsiones y lo que él dice, ilegalidad. Lo último, pero no el menor, hay un debate de la internalidad como una nueva forma de interactuar entre los diferentes sistemas legales. Esto quiere decir que está promovido por los trasplantes legales, y una vez puedes estudiar en la Unión Europea en forma maravillosa, porque tienes interlegalidad en la ley europea y también la forma que fue transpuesto e implementados en los 28 diferentes países miembros. Tenemos entre los sistemas europeos y el sistema legal armonizado, que es sujeto a un debate cada vez más grande. Y la última pregunta, que no es menor, ganar una pregunta filosófico internacional: si un trasplante legal peligra la identidad de un sistema legal. Esto significa, lo tenemos aún en la Constitución Europea, es la cláusula de identidad. ¿Y qué es lo que significa? ¿Es la ley privada europea es parte de la identidad de Chile, por ejemplo, o no? Todos estos puntos son temas teóricos, y todos están dirigidos contra del método de función, contra estos búsqueda técnica para tener la mejor solución. El último movimiento hasta ahora en la crítica interna se está moviendo a una metodología. Así que hay un debate que está surgiendo ahora de buscar una forma de salir de salir de la básica del método funcional, como se aplicó en la segunda parte del siglo XX y sigue aplicándose y sigue aplicándolo todos los días en el mundo política alrededor del mundo. Y por el otro lado, estas ideas muy desafiantes en cuanto a la ley comparativa y las posibilidades de comparar los sistemas legales y aún poder discutir los trasplantes legales dentro de los sistemas legales. El debate actual, como yo dije, está enfocándose ¿cuál es su compromiso? Eso es hay un compromiso, hay un punto medio entre el serie críticos de la ley comparativa, por un lado, y la ley y los ejercicios de la ley comparativa muy, muy técnicos, de lo cual todos somos conocedores. La fórmula que se ha surgido es la ley comparativa en contexto. Esta es la idea. Esto significa que la combinación del mensaje funcional, del método funcional, con un contexto en particular socioeconómico, político, donde los debates tienen que estar incrustados. Es aquí más o menos donde estamos actualmente. Estoy llegando ya al final de mi presentación y me gustaría hacer una referencia a un libro que a mí me gusta y del impacto del justicia europeo en el mundo, donde vimos los países orientales,
Turquía, Rusia, Ucrania, Jordania y también Israel, Tunisia. Y queríamos saber cuál es el impacto del sistema judicial europeo. Y lo que hicimos, preguntamos a los periodistas, no solamente que escriben un marco común que explica el ambiente socioeconómico y político, pero también contar y averiguar las referencias del SJJ y dónde fueron usados, bajo qué contexto y explicar por qué. Este es el intento más reciente donde Orient y yo estamos tratando de aplicar esta ley comparativo en un enfoque de contexto. Por supuesto que no es suficiente, pero también es muy lejos y muy diferente del método de función que usted puede encontrar en muchas diferentes aplicaciones. Así que voy a parar aquí. Sé que he pasado el tiempo, pero ni tanto. Me encantaría escuchar sus preguntas ahora. Muchas gracias. Thank you, Professor Miklitz. We actually have Gracias. Realmente hemos recibido algunas preguntas muy interesantes. Me gustaría clarificar porque estamos recibiendo preguntas de diferentes redes. Solamente estoy filtrando un poco las preguntas porque yo sé que no están directamente relacionadas con su charla. Así que queremos preguntar solamente lo que está relacionado a lo que usted habló. Tenemos una pregunta de Arantxa Gutiérrez y su pregunta dice: la vista de ley como un producto implica que está usando en forma consciente para lograr ciertos efectos, pero todos sabemos que hay ciertos grados de dependencia y la forma que usamos términos legales la forma que pensamos de la ley. ¿Tú crees que vista de simplista de la ley? ¿Usted cree que el debate en cuanto a la taxonomía legal puede ser algún valor hacia eso? ¿Voy a responder uno a uno o quiere que responda? Yo le voy a dar, primeramente hagamos dos preguntas y respuestas y después a otras dos preguntas. Hay otra pregunta de Tomás de Rementería. Está preguntando su opinión del neocolonialismo implícito en la uniformización del derecho privado, en particular en materia de inversiones o arbitrajes internacionales, en especial en relación a los países del tercer mundo. Te voy a dejar para que respondas esas preguntas. La ley como un producto o este concepto, como yo traté de explicar, funciona solamente cuando tienes un parámetro que usted usa y ese parámetro es la eficiencia económica. Cuando usted se desvía de ese paradigma y entra a la dimensión institucional o estructura de la ley privada, entonces usted está a nivel de las diferentes variedades de capitalismo que tienes que definir y decidir en diferentes órdenes legales. Y esta es una forma que muchos de los que suscriben a las variedades de capitalismo y también de series orígenes legales están tratando de desarrollar una taxonomía más sofisticada que permite incluir otros parámetros que los que solamente están enfocándose en lo que es el mejor y la forma más barata para las empresas. En cuanto a neocolonialismo y la inversión internacional, esto es uno de los campos donde yo creo que la crítica de Gutenberg y otros está enfocándose exactamente.
Definitivamente es una forma, si quieres usar este idioma de neocolonialismo, I think without any doubt. sin duda. And here you may raise Y the aquí question, usted how puede circumventing después this preguntar cómo circuncidarlo, circunvencerlo y vencerlo. Thank you, Professor. We're gonna Gracias, continue with profesor. the questions Vamos a that are continuar. incoming. Las preguntas vienen ingresando So, mientras usted está hablando. the next one is by La Stephen es por Weathering, Stephen Weathering and he's asking, y él está in the law preguntando, effectively influence la ley europea maritime tiene que integration. ver con el Does objetivo de it la limit integración de mercado. exportability to Esto other limita la jurisdictions not exportabilidad a part otra of jurisdicción que no tiene este especially of propósito. EU ¿Es, private es verdad acerca de la ley privada? Esta es una de las preguntas. Y después la otra pregunta por nuestro presidente, María Jesús Iturria. Y ella está preguntando qué podemos rescatar del funcionalismo tradicional. Voy a dejarle con esas dos preguntas por ahora. Yeah. Hi, Steve. I cannot see you. Hola, Steve, no te puedo ver, pero me alegro que usted tomó el tiempo de escuchar mi presentación. A very ambitious question. Una pregunta muy ambiciosa. And the answer is Y la respuesta sería, let me, valdría la pena let me todo focus un my answer on what we try to discuss discurso. Quiero enfocar en lo que nosotros estamos concentrándonos en nuestro libro. market integration. La integración del mercado es exactamente lo que la Unión Europea está tratando de exportar a sus países vecindarios, las libertades de mercado, la ley de competencia, en tener acuerdos bilaterales y también algo de que es posible, que se puede trazar en sus citas de lo que ellos dijeron del costo de sus países vecinos. Creo que hay una vinculación entre la integración del mercado y la ley privada. En el sentido mejor, se puede vincular a la competencia y también se puede vincular a lo que nosotros bien sabemos, el acto alemán y también las leyes competitivas en los Estados miembros están extentos en la Unión Europea, están extendidos en que hay una democracia. Yo creo que lo que puede hacer la integración del mercado, en las mejores palabras, es promover estas ideas de una democracia fuera de su propio territorio. Ciertamente limita la integración del mercado, limita la exportación y esto se puede demostrar fácilmente y lo mostramos en el libro, que la integración social significa todo el valor y también las normativas sociales y la ley privada y la ley laboral y la ley de consumidor no tiene un rol importante ni en los acuerdos bilaterales que concluyó en esos países. Tampoco puede haber ningún rastro que se puede encontrar en un caso de ley en las cortes de los vecinos. En práctica sí hay una limitación, pero en serio sería posible que la Unión Europea va más allá. Lo que se puede rescatar. Yo no he hablado en mi discurso acerca del impacto de la tecnología y digitalización legales en cuanto al sistema legal. Quiero darles un ejemplo muy fácil. En Europa y en los Estados Unidos, yo no sé hasta qué punto, pero también en Sudamérica nosotros tuvimos el Dieselgate.
Y nosotros miremos cómo el Dieselgate, cómo se trató eso en la Unión Europea, solamente por el argumento. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que hay un problema común, que fue más o menos lo mismo en toda la Unión Europea y también en los Estados Unidos, pero los sistemas legales responden diferente, considerablemente. La diferencia en el campo legal es cuando se ve una solución, se desvía en los resultados, quién va a ser compensado, se desvía si hay una acción individual o colectiva y quiénes son los actores principales. Así que por un lado se usa para para usar el método funcional y usar tradición antigua para salvarlo y guardarlo, pero demuestra la complejidad que tenemos que enfrentar al hacerlo. Así que el método funcional, a la luz de la ley comparativa en contexto, a la luz de de la crítica que se ha visto en todos lados, inclusive la de neocolonialismo, reduce lo que es posible dentro del método funcional debido solamente a la complejidad legal. Desafortunadamente, así es como yo lo veo. Y quizás yo puedo agregar, quizá deberíamos ver que la tecnología y digitalización legal para poder reducir la complejidad legal y ver hasta qué punto nos puede ayudar. Todavía tenemos más preguntas. Ahora voy a tener que disculpar porque los nombres de las personas que están haciendo las preguntas, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero la primera, Lawrence Burgorg, Larsen. Lo siento si lo pronuncié mal y también estoy traduciendo porque ella preguntó en español. Espero que lo estoy traduciendo bien. ¿Qué piensa el profesor del uso por Hungría y Polonia de las teorías de pluralismo constitucional, desarrollo en el ámbito para últimamente rehusar aplicar el derecho común de la Unión, cuyos valores son esenciales? Y ella miente el artículo 2 del Tratado de Unión Europea, donde se menciona el Estado de Derecho. ¿Otra pregunta? Por Christine Baldo. El profesor mencionó el problema del trasplante legal entre diferentes contextos socioeconómicos. ¿Qué contextos tienen para modelar su trabajo bajo ese sentido? Y ella mencionó peligros de comparar las constituciones sin ningún contexto. Esas dos. Yo creo que no podemos tener un debate de Hungría y Polonia y su rol dentro de la Unión Europea y y hasta qué punto ellos obedecieron la ley. En los próximos semanas vamos a tener el juicio del Tribunal de Justicia que tiene que lidiar con esta pregunta. Así que me voy a enfocarme en la identidad. Yo creo que la identidad Janus-faced concept. es un concepto muy basado en es como nacionalismo. Ninguno ni es ni bueno per se ni malo per se, pero fácilmente se puede mal usar por cualquier propósito, para proteccionismo económica o también para lo que estamos viendo en Hungría y también en Polonia, para escudar el país contra
la intrusión del flujo de ideas que está ingresando de la Unión Europea en cuanto a la democracia, en cuanto a la ley a la regla de la ley. Así que la identidad es un concepto muy eh, tramposo. No podemos usarlo sin el contexto y sin pensarlo claramente. El trasplante. Yo creo que la respuesta que estamos que estamos trabajando los abogados de ley comparativa es exactamente lo que yo dije, es el contexto. Si usted ve los orígenes legales, o Catalina Pistole y Simon Deacon en sus libros, o cuando ves lo que los abogados de ley comparativa están escribiendo sobre la metodología que se puede aplicar. Hay una gran lista de libros que ha sido publicado en los últimos 2 años. Todos contienen propuestas de la metodología que se pueden aplicar. Y yo creo que sería una charla en sí de discutir la metodología que se ha propuesto, pero todo llega a esto. La necesidad que nosotros como abogados comparativos tenemos que enfrentar en una tarea cada vez más desafiante. Esto significa que cuando lo hacemos en forma serio, tenemos que ser cautelosos, tenemos que tomar en cuenta las implicaciones económicas, sociales, y eso no es una fácil pregunta de responder, aún en un contexto muy angosto, un remedio, por ejemplo, en una ley privada. Si tomas el derecho de retirarse, que es un mecanismo muy agradable que está funcionando y funciona en una economía que funciona bastante bien, y así funciona en un país como Georgia, donde tienes una economía negra que es crucial para la mayoría de la gente y solamente una economía blanca muy limitada donde se pueden aplicar bien estas reglas. Estos son el contexto que hay que ver. Así que tenemos una respuesta corta de Christian Weinerhauser. En la biblioteca del Congreso tenemos un instrumento en línea para comparar las constituciones con las variables constitucionales. Eso fue su comentario. Así que tenemos las últimas 2 preguntas. Quizá me gustaría responder a eso. En cuanto a las variables, creo que debemos estar conscientes del hecho de que cuando nosotros introducimos variables o parámetros dentro del sistema legal para poder evaluar valores particulares, por ejemplo, la ley de la regla, como justicia, como derechos humanos, estamos cambiando la sustancia de las palabras. Yo creo que no hay ninguna inocencia en degradar hasta qué punto un país es democrático dentro de los variables y rankearlos sin transformar los valores de los cuales estos parámetros, donde se sacan estos parámetros. Tenemos las últimas 2 preguntas. Una es por María Bisomic, ella es nuestra red, y el otro es por mí. Así que la pregunta es, ¿usted piensa que el funcionalismo es necesario dentro de un proyecto de armonización? En una perspectiva histórico, ciertamente fue en el caso de Europa, pero a mí me interesa saber si hay un espacio conceptual para que funcione el método funcional
en respeto a una agenda universal, estoy de acuerdo, es centralista europeo, y lo cual es el enfoque de la crítica cree que es posible pensar en el funcionalismo aparte de. Voy a salvar el último. Quiero que responda ese, voy a hacerle la última pregunta. Creo que tenemos que estar muy claro aquí y hacer una distinción entre instrumentalismo y funcionalismo que muchas veces se usa como sinónimos, lo cual es peligroso. Cuando se trata de funcionalismo, la pregunta es, ¿qué exactamente es la función que la ley debería tener en un contexto en particular? Y la respuesta ciertamente no puede ser una respuesta universal. Yo creo que si usted lo diga de esa manera, entonces hay un espacio para una respuesta de desviación y tenemos un debate general del pluralismo legal. Una vez más, creo que es un terreno grande de lo cual yo no hablé mucho, la cual es crucial para la ley comparativa. Pero la respuesta corta, una vez más, es preguntar cuál sería la función de la ley comparativa, de la ley en este ejercicio en particular. Esa es la primera pregunta que hay que estudiar antes de buscar una respuesta. Para concluir esta primera sesión de nuestro evento de lanzamiento, me gustaría hacer una pregunta. Este es un asunto personal. Solamente quiero pedirle consejo para nuestra red y para nosotros, abogados de ley comparativa en el futuro, si tienes algún consejo o conocimiento para nuestro contexto legal que es Latinoamérica. Yo creo que es una pregunta muy justa. Es un poco difícil, pero es justa. Todavía hay espacio para ley comparativa, sin duda. Pero la inocencia se acabó. No puedes hacer ley comparativa hoy en el año 2020 como lo podías hacer en el año 1970, hace 50 años atrás, ¿ok? Bajo un contexto en particular. En Sudamérica, entre dos diferentes países vecinos que rodean Chile y están buscando para una comparación, terminó. Yo creo que hay una necesidad crucial de mm, de comprometerse con el origen de la ley en un debate más filosófico en cuanto a los trasplantes legales. Yo creo que estos tipos de herramientas son necesarias para poder hacer una autorreflexión constante de lo que estás haciendo cuando estás haciendo una comparación en cualquier campo. Déjame ser aún más concreto que eso. Este libro que Aaron Art editó nos inspiró de hacer más preguntas y soñar de proyectos en el futuro. Por ejemplo, el impacto del justicia código en cuanto a los debates judiciales en Latinoamérica. Esta es una pregunta de investigación. ¿Cómo diseñar un estudio? ¿Cómo desarrollar una metodología
que usted como una investigadora joven puede defender en cualquier ambiente sin ser atacada inmediatamente por quien quiera, no sé, de ser ingenua, de ser apolítica, lo que sea. Y yo creo el lado positivo de este debate es de la ley comparativa en los últimos 20 años, más o menos, mayormente en los últimos 20 años, un gran desarrollo de la ley comparativa es realmente hay muchas ideas y propuestas que están sobre la mesa que nos permite hacer un borrador de un proyecto de investigación que nos permite estudiar el impacto del Código Judicial. Así que no sería pesimista, simplemente diría, hay un elemento de modestia aquí. Usted sabe cuál es el riesgo y eso tiene que ver con muchas de las preguntas que hemos escuchado. Si usamos todas esas herramientas nuevas, los parámetros, los variables que han sido desarrollados primeramente por Lot y ahora tiene más terrenos dentro de la influencia de derechos humanos, que son los indicadores de derechos humanos, o la ley constitucional. No es mi campo mucho, pero lo conozco un poquito. Para mí es algo muy problemático para la ley, para la integridad de la ley, para lo que permanece de la ley. Si lo cambiamos a solamente un indicador o un variable. Yo encuentro que Dworkin es me ayuda bastante aquí. Muchas gracias por tu presencia hoy día. Fue un honor tenerte por compartir con sus ideas. Fueron excelentes preguntas, muy buenas preguntas. Ahora vamos a terminar nuestra sesión. Espero que podamos estar en contacto en el futuro y puedes continuar en darnos consejo en cuanto a estos temas. Escríbeme. Definitivamente lo haré. Ahora voy a nuestro maestro de ceremonia. Está muy bien, maestro de ceremonias Alejandro. Por lo menos entiendo lo que usted está diciendo. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias por esta primera presentación que hemos tenido en este lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Agradecemos inmensamente al profesor Miklitz por su conexión, por su conferencia, y a las profesoras María Elisa Morales y María Paz Gatica. A continuación, la directora del área de Derecho Privado de la Red Chilena de Derecho Comparado, Arantxa Gutiérrez, ofrecerá unas palabras de cierre de esta primera parte de la jornada. Para finalizar esta primera sesión del lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado, quisiera agradecer tanto a las personas que se han asociado formalmente a la red debido a su interés académico en esta disciplina, como también así a todos quienes ejercen la profesión y tienen una genuina curiosidad en aprender más y acercarse a este abanico de formas de estudiar soluciones jurídicas que se dan en otros ordenamientos de problemas prácticos similares. En este sentido, la gran charla inaugural que dictó el profesor Miklitz acerca de las aplicaciones en derecho privado de los estudios comparados, nos proporciona una visión de los desafíos y también de las potencialidades de fortalecer este conjunto de técnicas de investigación en el medio chileno. A través de las diversas iniciativas que contemplamos desarrollar dentro del futuro próximo,
tales como el blog de la red, como la elaboración de una obra colectiva que aborde de manera integral y en español un gran abanico de temas jurídicos, así como la realización de las primeras jornadas de derecho comparado. Con todo ello, queremos acercar una visión actualizada y crítica de los grandes temas actualmente discutidos en derecho comparado. Con todo esto, con la convicción de que el trabajo colectivo nos permitirá dar un salto en la expansión y familiaridad tanto de estudiantes y académicos como profesionales del derecho en el uso de esta serie de herramientas y métodos comparativos. Como que quedó claro de la exposición anterior, el quehacer de un comparatista no se trata de efectuar juicios de valor simplistas en términos de la solución jurídica del país X es mejor o peor que la del país Z, sino más bien proporciona herramientas críticas que nos permiten reflexionar y hacer un juicio crítico de la posición del propio ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, creo que una de las cosas más interesantes que podemos aprender como comparatistas es que existen otras maneras perfectamente razonables de hacer las cosas, y a pesar de que a veces hay instituciones jurídicas que nos pueden parecer monolíticas o con una inercia tremenda o casi incambiables, o nos parecen la forma de solucionar un problema jurídicamente, aquí es cuando los estudios comparados nos permiten plantear si acaso no estamos naturalizando o estamos inculturados en ver una solución como la solución. Y yo creo que la belleza del derecho comparado está precisamente en que nos ayuda a explorar críticamente otras posibilidades. Así que para finalizar, agradecemos muy sinceramente la gran cantidad de estudiantes, de académicos y profesionales de Chile y el extranjero que nos han acompañado hoy en la sesión de Derecho Privado, y los invitamos a mantenerse informados e involucrados en las iniciativas futuras de esta naciente red chilena de Derecho Comparado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estas palabras de cierre e invitación a seguir conectados en una red que recién nace, que se estructura, que pero sabemos tendrá una utilidad inmensa para los investigadores, para los doctorandos, tanto nacionales como quizás internacionales. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, agradecemos su asistencia a esta primera parte del lanzamiento de la Red Chilena de Derecho Comparado. Les invitamos a conectarse a las 19 horas de hoy, a la segunda parte, cuando tendremos la conferencia de la profesora Rosalind Dixon desde las 19 horas. Quienes deseen conectarse en Zoom lo pueden hacer utilizando el mismo link o enlace de conexión que usaron para esta primera parte. Les agradecemos a todos y a todas que tengan una muy buena tarde.